Hola chicos, un saludo a toda la comunidad de Mundo Yo Academy. Hoy quiero tocarles un tema de cadenas de Markov. Eso es un ejercicio bien interesante que me tocó en un examen que di en la maestría, la que ya acabé recientemente de investigación de operaciones, en el cual habla de la cadena de Markov, armar una matriz de transición a partir de el estudio de una enfermedad tropical. Me pareció interesante y quería compartirlos con ustedes. Miren, este es el enunciado del examen. ¿Sí? Para que ustedes vean este tipo de casos, que lo más complicado en cadenas de Markov muchas veces no es tanto resolverlo, porque resolverlo con unas clases creo que puedes entender el tema, que tenemos varios videos al respecto, sino que cómo formular la matriz de transición y los estados. Mira, aquí nos dice que las cadenas de Markov con frecuencia se utilizan como modelos de procesos de enfermedad. Eso es totalmente cierto. Ustedes pueden buscar papers y pueden validar lo que está mencionando aquí. Ahora, esta enfermedad tropical, la que vamos a hablar, dice no fatal, atención, dice no fatal, o sea, no acaba en muerte, tiene un proceso viral que dura 3 semanas. Ya desde aquí es una información muy importante, porque es decir, no fatal, no hay estado posible muerte, y además el proceso viral dura 3 semanas. Las probabilidades de que un individuo sano contraiga la enfermedad en cualquier semana es 0,1. Entonces, eso quiere decir que si tú estás sano, tu probabilidad de que pases al estado de enfermo es 0,1. O sea, pasarías a entrar a esta etapa de las 3 semanas para curarte, ¿no? Entonces, ahí nos están dando información sobre los estados. Se dispone también de medicamentos, dice, para abreviar la duración de la enfermedad. O sea, digamos que la duración normal es 3 semanas, pero podrías utilizar medicamentos que te puedan reducir ese tiempo. El primer medicamento puede utilizarse solo durante la semana uno, o sea, ese es un tipo de medicamento uno, digamos, ¿no? Solo es utilizable en la semana uno, cuando estés enfermo, obviamente, y cura de inmediato, dice, al 50% de los pacientes. O sea, te lo dicen por la razón de que va a cambiar de estado. El segundo medicamento debe usarse en la semana 2. Este es otro tipo de medicamento ya para, digamos, más gravedad, podría decirse, o otra etapa de la enfermedad. Y la tasa de curación también es del 50%, ¿no? La tasa de curación es del 50%, se entiende también inmediatamente. En base a ello, bueno, la pregunta en el examen era, define los estados y construye la matriz P para el caso donde no vas a usar medicamentos. Y te preguntan, bueno, como un plus, ¿no? Es una cadena ergódica. Y número dos, si ambos medicamentos se emplean, o sea, vas a utilizar medicamentos, determine la matriz de transición. Y también te preguntan si es ergódica. ¿Por qué esto es vital? Porque a partir de la construcción de la matriz de transición ya tú puedes aplicar qué pasaría de acá a 2 semanas, a 3 semanas, cuál es el estado estable, algún análisis poblacional que quieras utilizar, pero la matriz de transición es fundamental. Y eso consiste en la pregunta, define la matriz de transición. Realmente en ese momento, cuando tú estás, y ustedes comparten esto cuando pasan en los exámenes, tú a veces no tienes pues un conocimiento y por eso a veces es muy interesante eh, por ahí dar, aunque sea en el semestre, un examen como una parte de la puntuación, porque te ponen un estado de cero, o sea, no conoces una previa y al leerlo es como que te están dando un caso en ese momento, ¿no? Ya cuánto dure el examen, de esto se puede debatir como para conversar, pero este de aquí, en primera instancia, realmente yo no veía los estados y me confundía un poco en el tema de define una matriz en el caso de no usar medicamentos y define una matriz en el caso de sí usarlo. Digamos que esa fue la parte un poquito complicada y por ahí definir los estados, pero ahora yo se los voy a explicar de una manera bastante didáctica. Entonces, primero hay que tener en cuenta que son dos tipos de matrices. Una que vas a utilizar, no vas a utilizar medicamentos y otra que sí vas a utilizar. O sea, son dos matrices de transición. ¿Ok? ¿Cada una puede tener distintos estados? Sí. ¿Cada una podría tener los mismos estados? Sí, pero podrían cambiar la probabilidad. ¿Ok? Entonces, eso primero separar. Una es una matriz de transición, otra es otra, y los valores de probabilidad pueden ser distintos, ¿no? Los estados pueden ser distintos, podría ser. Para este caso no, van a compartir los mismos estados, pero podría ser. O sea, eso separar. Segundo, ¿cuáles son los estados en la cadena de Markov? Tiene que ver con lo que es la enfermedad tropical. Miren la información. 3 semanas dura, habla de un individuo sano que puede contagiarse con una probabilidad de 0,1, puede estar enfermo en la primera semana y atenderse por un medicamento, puede estar en la segunda semana enfermo y atenderse por otro medicamento y luego en la tercera semana ya se cura, ¿no? ¿Ok? La tercera semana ya, bueno, estás con la enfermedad la tercera semana, ya de ahí pasa tus 3 semanas y te curas. Esa definición la compartí aquí. O bueno, ya este es el desarrollo, ¿no? Del desarrollo que planteé. Me dice, bueno, acá está la pregunta. Voy a definir esto, ¿no? Defino XN, que viene a ser el estado del paciente en la semana N. Los estados que definí, en este caso, fueron S
ese mi conjunto de estados, le puse S a sano, ¿no? Bueno, acá le puedes poner S, E de estados, no sé. Pero S le puse sano para acordarme que viene del tema que está bien el paciente. E1 enfermo en primera semana. O sea, ya tiene una semana la enfermedad. E2 enfermo en segunda semana. La enfermedad ya está en la segunda semana. E3 o enfermo en tercera semana. Recuerden que los medicamentos solo se pueden aplicar en las primeras 2 semanas para cortar, ¿no? Si ya estás en la tercera semana, bueno, sería un poco innecesario aplicar un medicamento porque ya es, terminando esa semana ya estás curado, porque nos dice que el proceso viral dura 3 semanas, ¿ok? Entonces digamos que esos son mis 4 estados. Y esto es un tiempo discreto porque estamos hablando en semanas, ¿ok? Semana 0, 1, 2, 3, 4. Y para responder la primera pregunta de la matriz de transición, tenemos que la matriz P, sin considerar usar los medicamentos, sería, pongo primero mis estados, S, E1, E2, E3, que lo he explicado de una manera bastante simple. Aquí está. Y ahora, las probabilidades, ¿cómo se llenan? Necesitamos regresar a la información, ¿no? La primera información, básicamente la que no habla de usar medicamentos, es esta de acá, ¿no? Las probabilidades de que un individuo sano contraiga la enfermedad en cualquier semana es 0,1. Entonces, eso nos está diciendo de que de sano, de una semana a otra, para que pases a ser, estés con la enfermedad, o sea, recién va a empezar, vas a pasar a enfermo semana 1 o en primera semana, es 0,1, 10%. Ahí está. De S a E1, 10%. Por lo tanto, si no te enfermas, te quedas sano. Entonces, 0,90 de mantenerte en el mismo estado. Allí tenemos la información. Ahora, luego, después del primer medicamento puede utilizarse en la semana 1, cura inmediato, el segundo también. Esta información sería para la segunda matriz, cuando utilices medicamentos, pero luego no nos hablan más de la primera matriz, que es no usando medicamentos. ¿Ya? O sea, toda esta información de la mitad del párrafo es para la segunda matriz. Cristian, entonces, ¿cómo trabajamos esta parte? Bueno, con esta es suficiente, porque si no hay medicamentos, la enfermedad tiene que pasar su proceso normal. Por lo tanto, si tú estás enfermo en la semana 1, como va a durar 3 semanas, ¿cuál es el siguiente estado que vas a pasar? A enfermo en semana 2. Y 100%, o sea, va a pasar. No es que el tiempo vas a retroceder o te vas a quedar en una semana de enfermedad siempre, ¿no? Si estás enfermo en esta semana y recién tienes una semana de enfermedad, para la siguiente semana pasarás a E2, enfermo en semana 2, con una probabilidad de 1 o 100%. De igual manera, si estás enfermo en la semana 2, pasarás con un 100% a enfermo en semana 3, porque no tienes medicamentos. Y luego, cuando ya estés en la semana 3, como el proceso viral, que era información del problema, dura 3 semanas, ¿ok? Después de 3 semanas volverás al estado de sano. ¿Ok? Y esa es la matriz de transición. ¿Perfecto? Ahora, ya digamos complementando lo de escala energódica, aquí dibujé los nodos, ¿no? S1, E2, E3, pone sus probabilidades aquí. Al final esto es una cadena irreducible, o sea, los estados están comunicados. Y tanto S1, E1, E2, E3 son estados recurrentes. Recuerda que los estados recurrentes, por ahí hemos visto un video de estados recurrentes. Si no es así, por ahí voy a linkearles el video de cadena de Markov y por ahí también un video que tenemos en nuestro canal, en nuestro Facebook fanpage de Mundo IO, que hemos desarrollado clases de cadena de Markov. Los estados recurrentes son aquellos que hay una probabilidad de que pueda regresar, ¿no? Si el estado sale de allí, de ese estado, y hay algún camino y alguna probabilidad que pueda regresar, ese estado es recurrente. Aperiódicos significa que no es que regresan cada un estado, cada 2 estados, o sea, no es fijo. Podría regresar después de un estado, podría regresar después de 2 estados, podría regresar después de 3 estados. Miren, por ejemplo, eh, E1, aquí puede pasar a E2, puede pasar a E3, puede pasar hasta S, ¿no? En 3 periodos. Y no necesariamente en ese va a regresar a E1. Y tú dirías, 4 periodos, periódico. No, porque en ese se puede quedar, puede estar sano. 3 semanas se cura y puede estar sano, puede estar sano, puede estar sano 5, 6, 10 semanas y vuelve a regresar a la enfermedad. Entonces no es fijo de que en 4 semanas regrese, puede regresar en 4, puede regresar en 5, puede regresar en 6. Entonces, como el periodo no es siempre 4, no es siempre 5, no es siempre 6, entonces se le dice a que E1 es un estado aperiódico, ¿sí? El estado S, ¿puede regresar a ese? Sí, pero también podría salir. Y si sale, ya cambia el periodo de 1, ¿no? Cambia, puede ser, regresaría después de 3 semanas,
1, 2, 3, 4, ¿no? 4. Pasa de 1, pasa de 2, de 3, de 4, ¿ok? Después de 4 pasos. Entonces, ahí también es aperiódico ese. Por lo tanto, todos los estados son recurrentes a periódicos y es una cadena ergódica, ¿no? Que es la definición de cadena ergódica. Muy bien, pero acá lo principal era obtener la matriz de transición. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si utilizo medicamentos? Entonces ya ahí utilizamos también esta segunda información, que el 50% cuando tú utilizas medicamento en la semana 1 y 2 te cura, te cura. ¿Ok? Entonces, en la matriz de transición mantenemos los mismos estados, pero decimos, si está sano, para que se mantenga sano, 90%, similar a la matriz anterior. Y si está sano y pasa a la enfermedad un 10%, sí. Esta información sí es igual. Pero luego, cuando está en semana 1, ¿sí? Y le aplicas medicamento, porque esta es otra matriz ya, al aplicar el medicamento hay un 50% de probabilidad de que te cure y otro 50% del restante que siga tu enfermedad en semana 2. Por lo tanto, de uno que pase a ser sano, 50%, y de uno para que siga su proceso normal, 50%. Ya ahí cambiaron las probabilidades. Ahora, si estás en la semana de 2, lo mismo. Usas el medicamento exclusivo para la semana 2 y hay un 50% de que te cures, o sea, de E2 a S, 50%. Y el otro 50% que sigue el proceso normal, de E2 a E3, 50%. Y ya cuando estés en la semana 3, ya no hay medicamento aquí, porque terminando esa semana, automáticamente el proceso viral acaba y vuelves al estado S, al estado sano. ¿Listo? E3 a S1 y lo demás se rellena con cero y de esa manera tenemos nuestra matriz de transición ya para utilizarla para los fines que ustedes vean conveniente. Aquí también vemos que la cadena es ergódica con los conceptos que habíamos mencionado y eso es lo que quería compartir con ustedes, ¿no? Este interesante caso de cadena de Markov, cómo plantear la matriz de transición en esta enfermedad viral que dura 3 semanas y es una aplicación importante que se da en la investigación de operaciones en este tipo de procesos de enfermedad, que se trabaja estados y probabilidades. Espero que esta información te ayude a reforzar tus conocimientos en investigación de operaciones en cadena de Markov. Cualquier duda, consulta, escríbelo en los comentarios. Te invito a que te puedas suscribir si tú deseas especializarte más. Ahí te dejamos un WhatsApp, los correos para que nos preguntes de los cursos o alguna asesoría particular que tú necesites. Y bueno, cualquier comentario siempre es bienvenido y tratamos de responderlo a la brevedad posible. Mi nombre es Cristian Rojas, profesional licenciado en investigación operativa y nos vemos en el próximo video. Cuídense.